Hoy vamos a enfocarnos a hablar sobre la infertilidad en las mujeres. La infertilidad es la incapacidad para quedar embarazada luego de 12 meses de relaciones sexuales sin protección o sin algún método anticonceptivo. La infertilidad puede ser primaria o secundaria. Primaria es el término que se utiliza para describir a una pareja que nunca ha podido lograr un embarazo después de intentarlo durante al menos un año. También es necesario conocer el concepto de embarazo, que es el periodo comprendido entre la fecundación de un óvulo y el nacimiento del recién nacido. Este es el resultado de un proceso reproductivo complejo que comprende diversos pasos. 1. El ovario de una mujer debe liberar un óvulo que corresponde al proceso de ovulación. El óvulo debe viajar hasta el útero a través de una trompa de falopio sana. 2. El espermatozoide sano de un hombre debe unirse con el óvulo de la mujer en su camino a través de la trompa uterina. Este pertenece a lo que es la fertilización. 3. El óvulo fertilizado o embrión debe adherirse al endometrio en el interior de un útero sano y desarrollarse correctamente durante 9 meses, que corresponde al último proceso, que es la implantación. Todos los factores que alteren este proceso se conocen como causas de la infertilidad y pueden agruparse en 5 factores principales, que son el factor ovulatorio, el factor embrionario, el factor tubárico, el factor uterino y el factor masculino. El primero que vamos a mencionar es el factor ovulatorio, que es el que está relacionado directamente con los ovarios, como su nombre lo indica, y la estabilidad hormonal, y se identifica cuando existe algún impedimento o alteración que afecte la ovulación natural. Ejemplo de estos es el síndrome de ovario poliquístico, que es el más común, y otro ejemplo es el de la resistencia a la insulina. Entonces hablaré del más común, que es el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico, SOP, es un desbalance hormonal en el que los ovarios de la mujer producen andrógenos u hormonas masculinas en exceso, lo que puede afectar la ovulación, así como causar periodos menstruales irregulares. Esta anomalía afecta entre 5 y 10% de las mujeres en edad reproductiva. Los niveles elevados de insulina en la sangre son características de este síndrome. En exceso, esta hormona puede provocar una sobreestimulación de los ovarios e inducirlos a que produzcan una mayor cantidad de andrógenos. Asimismo, algunas alteraciones en el hipotálamo pueden provocar un aumento de hormona luteinizante que, al predominar sobre la hormona folículo estimulante, induce a los ovarios a sintetizar andrógenos. Este síndrome puede manifestarse a través de alteraciones menstruales, crecimiento no deseado de vello o hirsutismo, manchas en la piel, incremento de peso, acné. También las personas con SOP pueden ser propensas a la depresión y, si logran concebir, tienen una mayor incidencia de abortos en el primer trimestre del embarazo. Su diagnóstico incluye un examen físico para evaluar la hiperpigmentación de la piel, sobre todo en el cuello, en las axilas y las ingles. Esto indica resistencia a la insulina, que es otra patología muy asociada a este síndrome, como ya se los mencioné. También estudios hormonales, cuando hay alteraciones menstruales, principalmente ciclos irregulares. Y por último, una realización de ultrasonido, en el cual se pueden observar ovarios con más de 10 folículos. La mejor opción para este síndrome y para la mayoría de las otras complicaciones que causan infertilidad es la fecundación in vitro, que es un tratamiento de alta complejidad en donde se seleccionan óvulos de buena calidad y los mejores espermatozoides para que en un laboratorio especializado ocurra la fecundación. Una vez obtenidos los embriones resultantes de la fecundación in vitro, se seleccionará al mejor embrión para su posterior implantación en el útero. Entra el factor embrionario. Conocemos que 23 cromosomas de la madre y 23 del padre se unen para sumar los 46 cromosomas en total que forman cada célula del embrión.
Y también los cromosomas están formados por cierta cantidad de número de genes que se ordenan en pares en los que un gen proviene del padre y el otro gen viene de la madre. Esto es factor embrionario. Las alteraciones genéticas pueden ser causadas tanto por problemas en los genes como en los cromosomas del embrión y en algunos casos provocan infertilidad o abortos recurrentes, ya que afectan su habilidad para desarrollarse e implantarse dentro del útero. En algunos de los principales trastornos embrionarios entran las alteraciones genéticas en el padre y la madre, fallo de implantación y pérdida gestacional recurrente, que son más de 2 abortos espontáneos, como expliqué anteriormente. En las alteraciones genéticas y cromosómicas suelen estar presentes parejas con antecedentes familiares de alteraciones genéticas, que hayan tenido un hijo con algún trastorno genético o con una historia clínica de abortos recurrentes. También mujeres mayores de 35 años. Es importante señalar que a partir de los 35 años, la calidad de los óvulos de la mujer disminuye y sus probabilidades de formar embriones con una carga genética poco favorable aumentan. También hombres con un conteo espermático demasiado bajo, en menos de 1 millón de espermatozoides. También hombres con azospermia o ausencia de espermatozoides en el momento de la eyaculación. La implantación embrionaria es un proceso complejo que requiere de un embrión sano y un endometrio receptivo. El fallo de implantación se diagnostica cuando no se ha podido lograr un bebé después de al menos 3 ciclos de fecundación in vitro, o también de la transferencia de más de 10 embriones de buena calidad. Ahora en la actualidad existen soluciones muy efectivas para cada una de las causas del fallo de implantación, entre las que más se destacan la transferencia de embriones en la fase de blastocito, quiere decir que el día 5 de desarrollo embrional, y el diagnóstico genético preimplantatorio y la eclosión asistida o hatching asistido. ¿Qué es la pérdida gestacional recurrente? Debemos tener en cuenta que el aborto espontáneo es la pérdida del embarazo antes de las 20 semanas. Sin embargo, cuando el aborto espontáneo tiene lugar 2 o más veces consecutivas, se conoce como pérdida gestacional o aborto recurrente. La pérdida gestacional recurrente se divide en primaria, cuando nunca se ha logrado llevar un embarazo a término, y secundaria, cuando la pareja ya ha tenido hijos en el pasado. Los principales síntomas de la pérdida gestacional o aborto espontáneo son sangrado vaginal antes de las 20 semanas de embarazo, dolor pélvico o abdominal, infecciones vaginales e infecciones urinarias. La presencia de estos síntomas durante los primeros meses de embarazo conlleva el riesgo de aborto, así que por lo tanto es importante acudir a un especialista en reproducción en caso de alguna sospecha, sobre todo si se presenta un sangrado bastante importante. Las causas de la pérdida gestacional recurrente son múltiples y pueden estar implicados tanto problemas fetales como problemas maternos. Los problemas fetales son la causa de alrededor del 50% de los casos del aborto espontáneo y por lo general se deben a alteraciones cromosómicas y genéticas en el feto y son más comunes en mujeres mayores de 35 años. Los factores maternos incluyen problemas uterinos que deben a malformaciones, miomas, cicatrices, adherencias, infecciones o inflamaciones que afectan la receptividad del útero y asimismo debe descartarse trastornos hormonales, inmunológicos y trombofílicos.
Los trastornos hormonales generalmente se deben a una producción insuficiente de progesterona. La progesterona es una hormona encargada de preparar el endometrio para recibir al embrión y nutrirlo durante las primeras 12 semanas de la gestación. La obesidad, el tabaquismo, el alcohol y la exposición a agentes químicos también pueden estar muy asociados o enlazados con la pérdida gestacional recurrente o aborto espontáneo. Se dice que hay infertilidad por factor uterino cuando el útero presenta anomalías anatómicas o funcionales. Aproximadamente entre el 5 y 12% de los casos de infertilidad se deben a un factor uterino provocado que el embrión no se implante correctamente en el útero y por lo tanto evitando que el embarazo siga su curso provocando un aborto. Los padecimientos de infertilidad, por ejemplo, hay una llamada endometriosis. La endometriosis es un trastorno a menudo doloroso en el cual el tejido similar al tejido que normalmente recubre el interior del útero, o sea, el endometrio, crece fuera del útero y la endometriosis afecta más comúnmente a los ovarios, las trompas de falopio y el tejido que recubre la pelvis. Como por ejemplo podemos ver en la imagen, ahí se encuentra endometriosis en las trompas de falopio, como se muestra en la imagen, y por parte en el tejido que recubre la pelvis y en los ovarios principalmente. Embarazo ectópico. Para que pueda ocurrir el embarazo, los ovarios liberan un óvulo que viaja a través de las trompas de falopio para ser fertilizado por un espermatozoide y continúan su camino hasta llegar al útero, donde se implantará correctamente para continuar su desarrollo. En el embarazo ectópico, lo que ocurre que hay ocasiones en que las trompas de falopio están bloqueadas o dañadas y el óvulo fertilizado o embrión no puede llegar al útero, por lo que se implanta dentro de estas, o sea, en el lugar hasta donde llegue. En la imagen podemos ver un embarazo normal donde ocurre la fertilización en la imagen en la parte izquierda y se ocurre la fertilización y se implanta lo que serían las paredes uterinas, donde sería lo normal. Cuando hay un embarazo ectópico, el camino está obstruido por alguna razón y se implanta entonces lo que sería en las trompas de falopios. Hay otro factor que puede haber por la infertilidad que sería el factor tubárico. Es la alteración tubárica, supone un impedimento para conseguir el embarazo en un 30 o 40% de los pacientes con problemas de infertilidad. Como hemos dicho, las trompas de falopio deben ser permeables y con capacidad de movimiento para llevar a cabo su función. En ocasiones la mujer solamente presenta un factor tubárico unilateral, es decir, una de las trompas está afectada y la otra está sana. En este caso el embarazo natural sí es posible, aunque las posibilidades se reducen a la mitad. Por último, esta es la bibliografía y muchas gracias por ver este video.